Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan en este jueves, un jueves de lectura, un jueves en el que tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Me preguntan, ¿por qué leemos la palabra? Bueno, pues porque así también está escrito que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Veamos esto como una acción continua, ¿sí? También repetitiva. Una acción que nos lleva a oír la palabra una y otra vez. Yo les recomiendo que cuando tengan oportunidad de escucharlo, pongan la palabra de Dios, aun cuando están haciendo otra actividad, ¿sí? Manejando, cuando se están trasladando, mientras están lavando los trastes, en fin, que forme parte de su proceso de pensamiento. Por eso la idea de que tengamos estos minutos en una lectura de la palabra de Dios que está como digerida y nos facilita a entenderla, pues nos permite cumplir con esta recomendación que nos da la palabra. La fe viene por el oír y el oír, por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es importante este tiempo que nos damos. Así que vamos a continuar con la lectura de la versión APA, amplificada, parafraseada y armonizada. Vamos en la carta a los Corintios, en el capítulo 11. Es uno de los capítulos riquísimos. Vamos a tocar el tema también de la Cena del Señor. Y esperamos llegar también al 12, en donde vamos a ver temas sobre los dones del Espíritu. Pues acompáñenme, ¿sí? Así que vamos a darle lectura a la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Dice el apóstol Pablo esta recomendación: sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Jesucristo, que no buscó su propia satisfacción, sino que se entregó por la salvación de los hombres. Me agrada que sigan recordándome y honrándome al mantener las instrucciones de la fe que les enseñé y poniéndolas en práctica. Recuerden que toda autoridad real proviene de Cristo, pues la autoridad de Cristo es la autoridad misma de Dios. Quiero también que entiendan que Cristo es cabeza de cada hombre, así como Dios es cabeza de Cristo. De igual manera, en una relación matrimonial, Cristo es la autoridad del esposo y el esposo es la autoridad de la esposa. Si un hombre se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica mensajes proféticos en público, deshonra su cabeza, porque esto es una señal de servidumbre indigna de aquel que tiene por cabeza a Jesucristo, y de él solo depende. Lo cual debe entenderse así: cualquier hombre que habla con Dios o acerca de Dios de una manera que muestra una falta de respeto por la autoridad de Cristo, deshonra a Cristo mismo. Del mismo modo, una mujer, siendo esposa, que ora o profetiza en público sin cubrirse la cabeza, muestra una falta de respeto por su autoridad y deshonra a su esposo, porque es como si estuviera rapada. Porque si una mujer no se cubre la cabeza, es decir, que no tiene autoridad sobre ella, es igual que si se hubiera rapado, pues sus cabellos son como una especie de velo que la cubre. Pero si la mujer considera vergonzoso cortarse el cabello o raparse la cabeza, entonces que se la cubra, honrando a su autoridad. Este es básicamente el origen de estas costumbres que tenemos de que las mujeres se cubran la cabeza para la adoración, mientras que los hombres se quitan el sombrero. Mediante estos actos simbólicos, los hombres y las mujeres
que con demasiada frecuencia se enfrentan, someten sus cabezas a la autoridad de Dios. El hombre no debe cubrirse la cabeza porque esto es señal de sujeción a otros hombres y porque él fue hecho a imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. De igual manera que la mujer refleja la gloria del hombre. Pues el hombre, en su principio, no fue formado por la mujer, sino que salió siendo formado de las manos de Dios, mientras que la primera mujer salió del hombre. Y el primer hombre, Adán, no fue creado por causa de la mujer, Eva, sino la mujer por causa del hombre, a quien Dios la dio para beneficio, ayuda y compañía de él. Precisamente por esto es que la mujer debe cubrirse la cabeza como una señal de que reconoce la autoridad del hombre y para alegría y regocijo de los ángeles. Recuerden que según el plan de Dios, el hombre y la mujer se necesitan. En la vida cristiana, ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Así que, ni el hombre ni la mujer pueden hacerlo solos o reclamar prioridad. Pues, aunque es verdad que la primera mujer vino del hombre, también es cierto que desde entonces cada hombre viene de una mujer. Y ambos provienen de Dios, que es el principio y fin de todas las cosas. Entonces, dejemos de seguir estas absurdas rutinas de buscar quién es el primero, pues así lo ha dispuesto Dios para conservar el orden, la paz y la unión del amor entre el hombre y la mujer, por medio de esta mutua dependencia y de esta recíproca necesidad que tiene el uno del otro. Ustedes mismos juzguen si está bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza, es decir, sin tener una autoridad que le dé cobertura. ¿No están de acuerdo en que hay algo naturalmente poderoso en este simbolismo? Una mujer, con su hermoso cabello, nos recuerda a los ángeles, orando en adoración, mientras que un hombre, con la cabeza descubierta, en reverencia, orando en sumisión. La naturaleza misma nos enseña que es una vergüenza que el hombre se deje crecer el cabello. En cambio, es una honra para la mujer dejárselo crecer, porque a ella se le ha dado el cabello largo para que le cubra la cabeza, pues le sirven aún de velo. En todo caso, si alguno quiere contradecir este asunto, debe saber que ni nosotros ni las iglesias de Dios conocemos otra costumbre. Espero que no discutan más sobre este asunto. No quiero que se destaquen como una excepción. Con respecto al siguiente asunto, vamos a tocar el asunto de la Cena del Señor. No puedo felicitarlos, pues parece que sus reuniones les hacen daño en vez de hacerles bien. No estoy nada contento, más bien estoy decepcionado. Me estoy dando cuenta que cuando se encuentran juntos, sacan a relucir su peor lado en lugar del mejor, de manera que en lugar de ser útiles, les causan daño. En primer lugar, se me ha dicho que cuando la comunidad se reúne, hay divisiones entre ustedes, compitiendo y criticándose mutuamente. Soy reacio a creerlo, pero esto es verdad. Lo mejor que se puede decir es que el proceso de prueba revelará la verdad y la confirmará. Porque es necesario que haya aún herejías entre ustedes, para que así se descubran los que son de una integridad probada. No cabe duda de que ustedes tienen que dividirse en partidos para que se conozca el valor de cada uno. Supongo que creen necesarias las discusiones para que los que siempre tienen la razón resalten y la gente los admire. Y luego descubro que traen sus divisiones a la adoración. Se unen y, en lugar de comer la cena del Señor, traen mucha comida del exterior y se convierten en cerdos, sintiéndose más de lo que pueden comer sin ver ni considerar a los demás. El resultado de esas divisiones
es que la cena que ustedes toman en sus reuniones ya no es realmente la cena del Señor, sino la de ustedes. Porque en ella hizo nuestro Señor que todos sus apóstoles se sentasen a su mesa y compartieran los alimentos con Él. Pero en sus asambleas, cada uno come lo que ha llevado para la hora de comer, y cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Algunos quedan fuera y se van a casa con hambre, mientras otros hasta se emborrachan, al grado que no pueden caminar. No puedo creerlo. ¿Es cierto esto? ¿No tienen ustedes casas donde comer y beber? ¿Por qué menosprecian la iglesia de Dios y ponen en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué les voy a decir? ¿Que los felicito? No en cuanto a esto. Nunca hubiera creído que se rebajarían así. Y no voy a quedarme sin decir nada. Al contrario, nunca podré manifestarles lo mucho que desapruebo una conducta tan falta de amor, que el mismo Jesucristo nos mandó celebrar en memoria del amor excesivo que nos tuvo y de los grandes sufrimientos que toleró por nuestra salvación. Nunca se les olvide que es una ordenanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Permítanme volver a hablar con ustedes exactamente sobre lo que sucede en la Cena del Señor y por qué es tan centralmente importante. Yo recibí estas instrucciones del propio Señor y se las entregué. El Señor Jesús, la misma noche en que fue traicionado por Judas, tomó en sus manos el pan y después de dar gracias lo partió y dijo a sus discípulos: tomen y coman, esto es mi cuerpo que es partido y muere en favor de todos ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Sí, tráiganme a mí a la memoria y no traigan ya a la memoria el pecado. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y la presentó a sus discípulos diciendo: esta copa es el nuevo pacto que entre Dios y ustedes ha sido establecido e iniciado por medio de mi sangre, la cual va a ser derramada por todos ustedes. Cada vez que beban de la copa, háganlo en memoria de mí. De lo que deben darse cuenta solemnemente es que cada vez que comen este pan y cada vez que beben esta copa, ustedes proclaman con sus palabras y acciones el gran mensaje que Cristo murió por ustedes. Celebrarán esta comida una y otra vez como un memorial de nuestro Señor Jesús y lo harán hasta que Él regrese a juzgar a los vivos y a los muertos. Y nunca deben permitir que la familiaridad genere desprecio por este memorial. Renovarán su memoria hasta que Él venga. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera irreverente, con conciencia impura o indignamente, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor, pues sería como parte de la multitud que se burló y lo escupió al morir y recibirá esta misma falta en él mismo. ¿Es ese el tipo de recuerdo del que quieren ser parte? Examinen sus motivos, prueben sus corazones. Cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Y si ésta no les causa nada, entonces coman del pan y beban de la copa. Vengan a esta comida con asombro y admiración del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en favor de todos nosotros. Porque si comen y beben sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo comen y beben. Si no piensan, o peor aún, si no les importa el cuerpo quebrantado, castigado y traspasado del Señor cuando comen y beben, corren el riesgo de sufrir graves consecuencias. Es por eso que muchos de ustedes, incluso ahora, están apáticos, enfermos y débiles, y otros han ido a una tumba temprana. Si aclaramos esto ahora, no tendremos que enderezarnos más adelante. Y si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos. Es mejor ser confrontado por el Señor ahora
que enfrentar una confrontación ardiente más tarde. Aunque si el Señor nos castiga, es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Aprovechemos esta bondad de Dios y de estos ejemplos terribles que Él nos pone a la vista. Entonces, mis hermanos, cuando se reúnan en la mesa del Señor, sean reverentes y amables entre sí. Si tienen tanta hambre que no pueden esperar a que les sirvan, vayan a su casa y coman algo, o mejor aún, vengan habiendo comido algo, para que así, cuando se reúnan para comer, se esperen unos a otros. Pero de ninguna manera se arriesguen a convertir este memorial en un atracón de comida y bebida o en una disputa familiar. Es una comida espiritual y una fiesta de amor. Las otras cosas que preguntaron las responderé en persona cuando haga mi próxima visita. Capítulo 12. Vamos a tocar el tema de los dones espirituales. Y ahora, hermanos, de lo que les quiero hablar es de las diversas formas en que el Espíritu de Dios trabaja en nuestras vidas. Quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales. Esto es complejo y a menudo malentendido, pero quiero que estén informados y bien formados. ¿Recuerdan cómo eran cuando no conocían a Dios? Guiados de un Dios falso a otro, sin saber nunca lo que estaban haciendo, simplemente lo hacían porque todos los demás lo hicieron. Bien saben que cuando todavía no eran creyentes, se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Todo eso es diferente en esta nueva vida. Dios quiere que usemos nuestra inteligencia y que busquemos comprender lo mejor que podamos. Porque ahora, de vez en cuando, se encuentran con individuos que se proclaman mensajeros del Espíritu de Dios. ¿Cómo sabe uno que una persona tiene inspiración divina y no es un farsante? Usen su inteligencia y entenderán perfectamente que el Espíritu de Dios nunca incitará a nadie a decir, ¡maldito sea Jesús! Y nadie tampoco puede decir con toda sinceridad, Jesús es el Señor, si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, los diversos dones que Dios nos da se entregan por partes en todos lados, pero el Espíritu Santo es la fuente de todos ellos. Hay también en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es el mismo Espíritu de Dios. Los diversos ministerios de Dios se llevan a cabo en todas partes, pero todos tienen su origen en el Espíritu de Dios. De modo que hay diferentes maneras de servir, pero siempre por encargo de un mismo Señor. Las diversas expresiones de poder de Dios están en acción en todas partes, pero Dios mismo está detrás de todo. Y es así que hay diferentes manifestaciones de poder y muchas maneras en que Dios puede actuar en nuestras vidas, pero siempre es un mismo Dios que realiza la obra en nosotros y a través de cada uno de los que son suyos. Es Dios que con su poder lo hace todo en todos. A cada persona se le dan dones y una función que desempeñar que da gloria a Dios. A cada uno se da alguna prueba de la presencia del Espíritu. Todos se involucran y todos se benefician, porque todo lo que Dios hace es para provecho de todos. Todo tipo de cosas son entregadas por el Espíritu y a todo tipo de personas. La variedad es maravillosa e increíble y poderosa. Es el Espíritu Santo quien despliega el poder de Dios a través de cada uno de nosotros para ayudar a la iglesia entera. De modo que los dones que uno recibe no son para provecho personal ni para su propia utilidad, sino para la utilidad de toda la iglesia. Por medio del Espíritu, a uno se le concede que hablen con sabiduría e impartan un sabio consejo, y a otros, por el mismo Espíritu, se les concede que hablen con profundo conocimiento para enseñar por la comprensión clara
que tienen de las cosas. Unos reciben fe como un soporte para su confianza por medio del mismo Espíritu, y otros reciben el don de sanar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de proclamar la palabra y profetizar. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, y a otros la capacidad de hablar en lenguas, y todavía a otros le da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Todos estos dones tienen un origen común, pero los hace con su poder el único y mismo Espíritu, y también son entregados uno por uno a cada persona por el mismo Espíritu de Dios. También Él decide quién recibe qué, cómo y cuándo mejor le parece. Pueden ver fácilmente cómo funciona este tipo de cosas y no es necesario buscar más allá de su propio cuerpo. El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros y tiene muchas partes, extremidades, órganos, células, pero no importa cuántas partes pueda nombrar, sigue siendo un solo cuerpo. Así también sucede con el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Por medio de su único espíritu, todos nos despedimos de nuestras vidas parciales e individuales. Cada uno de nosotros ahora es parte de su cuerpo resucitado, renovado y sostenido en una fuente que es su espíritu, donde todos venimos a beber. Las viejas etiquetas que alguna vez usamos para identificarnos ya no son útiles. Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Quiero que piensen en cómo todo esto nos hace más significativos, no menos. Un cuerpo no es solo una sola parte magnificada en algo enorme. Son todas las partes diferentes, pero interconectadas, dispuestas y funcionando juntas. Es por eso que la unidad es tan poderosa. Si el pie dijera, como no soy elegante como la mano, adornado con anillos, supongo que no pertenezco a este cuerpo. No por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy hermosa como el ojo, limpiada y expresiva, no merezco un lugar en la cabeza del cuerpo. No por eso dejaría de ser del cuerpo. ¿Acaso te gustaría quitarla del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír, y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Afortunadamente, vemos que Dios no nos ha hecho así, sino que ha colocado cuidadosamente cada miembro del cuerpo justo donde lo quería, y según era necesario para formar un cuerpo humano, el cual no podría serlo sin esta diversidad y multiplicidad de miembros. Pero también quiero que piensen en cómo esto evita que su importancia se exhiba como importancia propia. Pues, si todo fuera un solo miembro, qué extraño sería, no habría cuerpo. Lo cierto es que Dios lo hizo con muchos miembros, diversos, que un conjunto forman un solo cuerpo. De modo que no importa cuán importante te creas, tu importancia radica en que eres parte del cuerpo. Un ojo enorme o una mano gigantesca no sería un cuerpo, sino un monstruo. Lo que tenemos es un cuerpo con muchas partes, cada una de su tamaño adecuado y en su lugar correcto, y están unidos entre sí tan estrechamente y dependen de tal suerte los unos de los otros, que los nobles no pueden despreciar a los menos nobles ni carecer de ellos. Ninguna parte es importante por sí sola. ¿Se imaginan al ojo diciéndole a la mano, piérdete, no te necesito? Ni la cabeza puede decirles a los pies, no los necesito, están despedidos. Su trabajo ha sido eliminado. De hecho, en la práctica funciona a la inversa. Aquellos miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Y cuanto más interna es la parte, más básica. Por lo tanto, también más necesaria.
Por ejemplo, pueden vivir sin un ojo, pero no sin un estómago. Y los miembros del cuerpo que menos estimamos son los que vestimos con más decoro. Y los miembros que consideramos menos presentables son los que tratamos con más modestia. Cuando se trata de una parte de su propio cuerpo, no importa si la parte está visible o vestida, más arriba o más abajo, más adentro o más afuera. Le dan dignidad y honor tal como es, sin comparaciones. Lo cual no es necesario hacer con los miembros más presentables. En todo caso, uno se preocupa más de las partes interiores que de las superficiales. Si estuviera que elegir, ¿no preferirían una buena digestión al cabello del cuerpo? Lo cierto es que Dios arregló el cuerpo de tal manera que los miembros menos estimados recibieran más honor. Esto crea tan buenas relaciones entre los miembros que cada uno se ocupa de los demás con la misma solicitud con que se ocupan de ellos mismos. La forma en que Dios diseñó nuestros cuerpos es un modelo para entender nuestras vidas juntos como una iglesia. Cada parte depende de la otra. Las partes que mencionamos y las partes que no, las partes que vemos y las partes que no, para que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada miembro del cuerpo se preocupe por los otros. Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también. Y si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten su alegría. Si una parte se duele, todas las demás partes están involucradas en el dolor y en la curación. Si una parte florece, cada otra parte entra en su exuberancia. Todos ustedes juntos forman el cuerpo de Cristo y miembros unos de otros. Eso es lo que son. Nunca deben olvidar esto. Siendo así, cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Solo cuando aceptan su parte y su función en el cuerpo, es entonces que su función adquiere significado y propósito. Practiquen, pues, entre ustedes la misma unión, el mismo amor, la misma solicitud en auxiliarse mutuamente que se ve entre los miembros de un mismo cuerpo. Así deben hacerlo. Ustedes están familiarizados con algunas de las partes que Dios ha formado en su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dios ha querido que en la iglesia haya, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, luego personas que hacen milagros, y otras que curan y atienden enfermos, otras que ayudan y sirven, otras que dirigen y organizan, y otras que hablan en diversas lenguas. Pero ahora es obvio, ¿no es así? Que la iglesia de Cristo es un cuerpo completo funcional y no una parte gigantesca y unidimensional. No todo es apóstol, ni todo profeta, ni todo milagroso, ni todo sanador, ni toda oración en lenguas, ni todo intérprete de lenguas. Más bien, juntos todos, apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, hacen milagros y sanan a los enfermos y hablan en lenguas. Y, sin embargo, algunos de ustedes siguen compitiendo por las llamadas partes importantes. Pero ni todos tienen poder para curar enfermos, ni tampoco todos hablan en lenguas, ni todos saben interpretarlas. Ustedes deben ambicionar los mejores dones. Ahora bien, déjenme hablarles de algo que es mejor que el más excelente de los dones. Quiero presentarles una forma mucho mejor de vivir para todos ustedes. Bien, hasta aquí hemos terminado la lectura del capítulo 11 y 12 de la primera carta a los Corintios. Es mi deseo y mi oración que este mensaje haya llegado hasta los corazones de ustedes y que lo puedan hacer carne en sus vidas para que el nombre de Dios sea glorificado en todo. No me resta más que agradecer su compañía y desearle a Dios que los bendiga y que nos dé buen éxito en todo lo que emprendamos. Amén y amén. Eso se los dejo de tarea. Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Salvador y ella es mi esposa Isabel. ¿Sabes? Acabas de escuchar un mensaje que proviene de la palabra de Dios. Estos mensajes, por cierto, los puedes escuchar a través de los canales de YouTube y 3 de
transmisión y a través de los canales de Facebook, la Iglesia del Tercer Día, Campus Tlalpan. Este mensaje proviene de la Biblia y este libro es tan actual hoy como lo fue en los diferentes momentos en los que se escribió. La última parte, por cierto, hace aproximadamente 2000 años y lo será también así para nuestras futuras generaciones. Esta magnífica característica es posible gracias a que es palabra inspirada por Dios y a través de varios hombres que fueron plasmando en papel lo que Él deseaba darnos a conocer. Nos dejó un testamento. El objetivo de la palabra de Dios es que conozcamos su buena, agradable y perfecta voluntad a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, que se reveló a nosotros como hombre y por quien a su vez nos fue revelado el Padre, nuestro Creador omnipotente, es decir, que todo lo puede, omnipresente, que se encuentra en todo lugar y tiempo, y omnisciente, que todo lo conoce. Estas cualidades únicas las comparten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este último fue enviado después de que Jesucristo ascendió al Padre, una vez que cumplió su misión de rescate por nosotros en la tierra. Todo esto con el fin de que el mensaje de las buenas nuevas de salvación y del reino se difundieran por todo el mundo. Así es como el Evangelio, un buen mensaje, llegó a nosotros. Ha sido un largo recorrido a través del tiempo y la distancia, y estoy segura de que lo has escuchado más de una vez. Pero hoy, a diferencia de otras ocasiones, hoy es el día perfecto para que recibas este regalo invaluable y único, que sin duda transformará tu vida. Solamente necesitas abrir tu corazón y tu mente a Dios, pues Él es el camino, la verdad y la vida. E incluso nos ha dejado una guía para llegar a Él. Está escrito en la palabra del Señor que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto lo dice la palabra de Dios, no lo estamos diciendo nosotros. Te voy a invitar a que hagas una oración. Quiero que cierres tus ojos y que hagamos juntos una oración que dice así: Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y único y suficiente Salvador. Te entrego todo mi ser para que me ayudes a darte un nuevo sentido y propósito a mi vida, para que contigo a mi lado sea capaz de transformar todas las experiencias de mi vida en bendición y poder ser luz para otros que se encuentran en la oscuridad. Y así, dar testimonio de tu amor, de tu verdad cada día en mi vida. Te doy gracias, Jesús, a Dios, mi Padre Celestial, y al Espíritu Santo, porque he sido escogido y apartado para formar parte de su familia, de su pueblo, de su linaje, y a partir de hoy seré embajador de tu reino y mensajero de las buenas nuevas. Por tu gracia, Señor Jesús, refleja de mí. Amén. Amado Dios, levántate tus ojos a estas almas que hoy se han entregado a ti con todo su corazón, rogándote, mi Señor, que les permitas percibir en todo momento tu amor, tu gracia y tu favor, y sepan que tienen acceso ilimitado, Señor, al trono de tu gracia. Que su confianza esté siempre en ti y que fundamentados en tu palabra, ellos puedan, mi Señor, ser testimonios vivos de vidas transformadas, restauradas y cimentadas sobre la roca de vida y salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Y declaro, mi Dios, que así será, porque tú eres un Dios de milagros, y ellos darán fruto al 100%, representándote con verdad, con amor, fe y esperanza, cada día de su vida, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, amén y amén. Ahora, si tú hiciste una oración como esta, si la hiciste desde el fondo de tu corazón, yo te aseguro que hay una fiesta en el reino de los cielos, celebrando el que hoy eres un hijo de Dios. Ahora yo le voy a pedir que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes y con todo el pueblo de Dios esparcido sobre la faz de la tierra. Amén. Amén.